que innovar es transformar ideas creativas en clientes. Lo que hacemos para lograr esto es maximizar la creatividad, reduciendo sistemáticamente el riesgo de innovar, edificando equipos ágiles con cultura de innovación. Tenemos mucha experiencia ya, varios años en el mercado, más de 7 años, trabajando con empresas de diferentes, digamos, rubros, y tenemos la satisfacción de contar con testimonios de clientes satisfechos. ¿Qué servicios brindamos? Principalmente formación, tanto para la empresa de manera in-house como abierta al público, donde hacemos que los participantes incorporen las competencias más importantes para poder convertirse en personas que generen ideas creativas y las puedan convertir en innovaciones exitosas. Asimismo, también desarrollamos implementación de proyectos de innovación. Esto significa que acompañamos a un equipo dentro de la organización a llevar adelante un proyecto con una doble ventaja, que pueden, a la vez de resolver un reto que plantee la organización, incorporar la herramienta metodológica, lo cual ya queda de manera permanente como una competencia de la organización. Asimismo, nuestro reto más desafiante es la transformación, digamos, de la organización de una cultura, por así decirlo, tradicional, a una cultura innovadora que de manera sistemática permita generar innovaciones continuas, adaptándose de manera permanente a los cambios que hay en el mercado. Para esto lo hacemos usando herramientas de creatividad como el Design Thinking, de la que vamos a hablar hoy un poco más. Gestión ágil, que es el complemento perfecto que lleva las ideas que se crean con las herramientas creativas, las convierte en soluciones aplicables, en soluciones reales. A veces la parte más compleja de generar una innovación no es ideársela, sino que esa idea se vuelva realidad, y justamente estas herramientas permiten llevarlo a cabo con éxito. La más difundida es Lean Startup y Agile, de la cual en otros futuros webinars y reuniones conversaremos con más profundidad. Y lo que consideramos también, para nosotros desde el comienzo, cuando lanzamos nuestra consultora, lo consideramos una de las cosas más relevantes, es la parte de las habilidades blandas. Ninguna de estas herramientas funciona si es que los equipos no tienen una serie particular de competencias nuevas, y los líderes también incorporan algunas capacidades nuevas para que estas herramientas realmente funcionen. Y esto lo vamos a explicar hoy también, porque es importante tener estas competencias y estas habilidades blandas para que estas herramientas funcionen de manera correcta. Gracias al trabajo que hemos realizado estos años, nuestros clientes han sido reconocidos por sus buenas prácticas en innovación, lo cual nos deja a nosotros muy orgullosos. Hemos trabajado con diferentes sectores, así que tenemos amplia experiencia al respecto. También trabajamos con startups. Estas organizaciones son muy dinámicas, continuamente se adaptan a los cambios de su entorno. Nosotros aprendemos mucho de ellas al trabajar con las startups y tenemos un vínculo cercano. Y asimismo, realizamos también servicios que hagan que las empresas puedan generar ideas y trabajar de manera colaborativa en tiempos muy reducidos, pero con muy alto impacto, sobre todo cuando se quieren realizar planes de mediano plazo, cuando se quieren realizar construcciones de visiones conjuntas. Lo hemos realizado tanto en sector público como en sector privado, lo cual nos permite tener una experiencia también amplia para el trabajo colaborativo a diferentes niveles. Eh, Hemos trabajado en diferentes rubros, como pueden ver ahí, de diferentes tipos de organizaciones, de diferentes tamaños también, en diferentes sectores, lo cual nos brinda una experiencia bastante amplia en todo lo que es temas vinculados a justamente este conjunto de herramientas que son la innovación. Y estamos lanzando, justamente ya tenemos varias promociones que hemos desarrollado en plena, digamos, cuarentenas, en estos espacios de distanciamiento social. Hemos estado realizando ya formaciones tanto in-house como abiertas al público, ¿no? Donde toda la experiencia que tenemos trabajando con nuestros clientes la estamos volcando justamente en cursos para que las personas quieran incorporar de manera profunda las herramientas. Como siempre comentamos, estamos viviendo ya como un déjà vu. Esto ya lo hemos pasado, ¿no? Como humanidad lo hemos pasado. Si vemos los carteles de la época de 1910 aproximadamente, van a ver que eh, son muy similares a los de hoy. Es, como digo, un déjà vu. Y también de la misma manera como hoy día las cuarentenas afectan a los negocios, ocurrió lo mismo en esas épocas. Y en particular, no es muy conocido que los cines en Estados Unidos eran propiedad de familias.
Es decir, eran como bodegas de barrio. Y una cuarentena definitivamente golpeó de manera importante todo lo que era la industria del cine. Adolf Zukor, un empresario de la época, al contrario, en lugar de desanimarse, vio en esto el espacio para desarrollar algo nuevo. Él había fundado Paramount Pictures, ellos producían películas. Sin embargo, vieron que había un espacio que no se había explorado, que era la distribución de películas con una marca, con una cadena que convierta en algo más impactante lo que eran los eh, teatros de cine de ese entonces. Y esa idea la desarrolló justamente consiguiendo inversionistas en plena pandemia para lanzar su cadena de cines, que era la primera cadena de cines de la historia. Imagínense ustedes, hoy alguien invirtiendo en cines. Pues así de desafiante fue el proceso de convencer a inversionistas para que puedan desarrollar esta idea. Y sin embargo, el hecho de haber justamente tomado esta decisión le generó unos beneficios importantes. Primero, pudo conectar lo que era la producción de películas con la distribución. Hoy día, por ejemplo, empresas que hacen streaming tienen ese mismo modelo de negocio. Crean el contenido y a la vez lo distribuyen. Pero consiguió una ventaja adicional. Pudo hacer contratos con artistas, lo cual en ese momento estaba más complejo en la medida que se estaban sindicalizando. Por lo tanto, los artistas se animaron al tener garantizada la producción de la película y la distribución de la película, se animaron a firmar contratos de exclusividad. A cambio de esto, la productora les pedía que firmen unos contratos que después se conocieron como los contratos del Star System. ¿En qué consistían? En que ellos se obligaban, aparte de realizar las películas de manera exclusiva con la productora, a actuar en la vida real, en su mundo cotidiano, como si fueran los personajes de las películas, para que cuando los vieran en la calle, la gente pensara que se parecían mucho a la personalidad que habían visto en el cine, o cuando dieran una entrevista, o cuando comentaran con alguien, lo cual se llamó el contrato del Star System, que nació en esta época, y que hoy hemos heredado como las famosas estrellas de cine. Hollywood, como lo conocemos hoy, nació en ese momento. Hollywood, como lo conocemos, fue una oportunidad que nació en plena pandemia. Y esto no es, digamos, algo que sea extraño. Como dice Andy Grove, las malas empresas son destruidas por la crisis, las buenas empresas sobreviven a la crisis, pero las excelentes son definidas por las crisis. Miren aquí, General Electric, General Motors, IBM, Hewlett Packard, Hyatt, FedEx, Microsoft, Google, Salesforce, Uber, Airbnb, todas estas organizaciones han nacido en crisis. Por ejemplo, las dos últimas, Uber y Airbnb, nacieron en el 2008, en plena crisis financiera. Y en ese momento apareció una oportunidad que era que las personas estaban más dispuestas a brindar algún activo para poder generar un ingreso extra. Puede ser que tuvieran un espacio, una habitación libre, o su propia movilidad, su propio auto, pudiera ser puesto, digamos, en un modelo que generara un ingreso adicional. Y esto no era algo que, digamos, era evidente, ¿no? No era algo que todo el mundo supiera que era necesario que aparecieran estas organizaciones como Airbnb y Uber. Eran oportunidades que estaban por ser descubiertas. Y eso es algo que es un mensaje muy relevante. Las oportunidades hoy están, solo que tienen que ser descubiertas. Justamente la palabra crisis, desde muy antiguo, y esto es, ya estamos hablando de, digamos, de la antigua Asia, se sabe que el vocablo crisis viene de la palabra peligro y oportunidad. Y esto no es algo nuevo. También, digamos, en la cultura occidental se conoce que la etimología de crisis viene de juicio, decisión y acción. Uno normalmente cuando piensa en crisis, uno piensa que crisis es algo que es negativo, algo que es para temer, algo que es para sentirnos preocupados, para sentirnos atemorizados. Y esa no es la definición correcta de crisis. Cuando se habla que se está en crisis, lo que se tiene que hacer es reflexionar, tomar una decisión y actuar.
Es exactamente lo que se ha sabido en todo tiempo y desde muy antiguo en la humanidad. Por eso nosotros creemos firmemente que tiempo de crisis es tiempo de convertir riesgo e incertidumbre en soluciones innovadoras sorprendentes. Hemos estado justamente investigando eh, qué cosa es lo que diferentes consultoras están hablando en el mundo, las más importantes como puede ser McKinsey, EY, Boston Consulting Group, y ninguna de ellas llega a ponerse de acuerdo necesariamente con qué es lo que va a ocurrir. Tienen algunas coincidencias, pero también tienen diferencias. Lo que está claro es que hay mucha incertidumbre de lo que puede pasar. Pero hay una frase que sí me gustó mucho del Boston Consulting Group, que dice que los pioneros no solamente se adaptarán a los cambios de las necesidades, sino que también proactivamente van a moldear las necesidades percibidas y los resultados a través de la innovación, la educación y las actividades promocionales. ¿Qué significa esto? Significa que hoy día, como comentábamos, existe un espacio donde las organizaciones o las personas que se atrevan a invertir, digamos, de manera proactiva en aprovechar oportunidades, no solamente van a adaptarse mejor a estas nuevas circunstancias, sino van a poder moldear el cambio, van a poder influir en ese cambio. Imagínense lo que ocurrió en el 2008 con estas organizaciones emblemáticas como puede ser Airbnb y Uber. Eran organizaciones enanas formadas por 2 o 3 personas, ¿verdad? Que nacieron ahí con ideas de algunas personas que simplemente tenían el espíritu emprendedor para poder llevar adelante lo que creían que era una oportunidad que habían descubierto, pero no necesariamente tenían ninguna certeza que eso iba a funcionar. Lo que tenían muy claro es que tenían que ir y perseguir oportunidades en ese, digamos, contexto. Y justamente moldearon los resultados al convertir sus iniciativas emprendedoras, creativas e innovadoras, crearon lo que ahora se conoce como la economía del compartir, el sharing economy. Y eso nace justamente porque alguna persona o alguna organización entiende que los momentos como este son los momentos donde hay mayor cantidad de oportunidades por descubrir. ¿Por qué? Porque la oferta está normalmente trabajando en un sentido y la demanda ha sufrido un cambio y no necesariamente hay un encaje. Y justamente esos espacios, esas brechas, son donde están las oportunidades a ser descubiertas. Si quieren conocer más de estos temas, tenemos unos webinars en nuestro canal de YouTube que los pueden visitar, donde tenemos información con mucho más detalle de esto. Es en Calidad Júpiter, lo pueden buscar en YouTube, donde van a poder encontrar más información. Y como decíamos, tenemos el tema de la incertidumbre. La incertidumbre es algo que está para quedarse, ¿cierto? No hay, digamos, manera de que un plan que se haya hecho en el 2019 contemple alguna de las cosas que iban a pasar en el 2020 y probablemente los planes que se han hecho en diciembre no contemplen lo que estamos viviendo hoy en enero. Y este tema de la incertidumbre, como digo, es algo que ya no es que va a pasar de vez en cuando, sino que esto se conforma ya un ingrediente que vamos a tener que aprender a convivir con él de manera permanente. Miren este ejemplo que me ayuda a explicar por qué es relevante aprender a convivir en incertidumbre, y no solo eso, sino cómo tenemos que hacer para enfrentar este reto. Acá podemos ver un grupo esa es una organización, es una empresa que se dedicaba a cortar hielo para venderlo en bloques. Los hielos se vendían para refrigerar alimentos, etcétera, en las ciudades, se sacaba de las zonas más frías y se llevaba para que sirviera como refrigeración. Pero de pronto imagínense que aparece esta, digamos, tecnología, una refrigeradora. ¿Qué es lo que ocurre con la industria de cortar hielo y venderlo, ¿no? Que se denominaba cosechar hielo? No es que bajan solo sus ventas, desaparecen como industria. Pero ¿cuáles son las causas de que desaparezcan? ¿Acaso fue porque los trabajadores hacían mal su trabajo? ¿Porque tenían herramientas inadecuadas? ¿Porque estaban mal capacitados? ¿Porque estaban mal pagados? ¿O porque sus dueños atendían mal a los clientes? ¿O porque habían, digamos, entregas incorrectas? O sea, ellos podían estar haciendo su trabajo de manera perfecta. No era un tema de que estaban haciendo mal las cosas, y esto es algo que es muy relevante entenderlo. Lo que está ocurriendo en ese entonces es que hubo un cambio en el entorno.
un cambio en el contexto en el que se desenvuelve esta organización. Al haber un cambio en el contexto, lo que funciona no necesariamente deja de funcionar. ¿Qué es lo que cambia? La relevancia, la importancia. Entonces, yo puedo convertirme en una organización extraordinariamente buena en hacer cosas que la gente ya no quiere. Y esto es lo que se quiere evitar. Justamente por eso es que las organizaciones incorporan hoy de manera urgente la capacidad de innovar, que quiere decir prevenir de manera proactiva que estos cambios de contexto afecten a la organización. ¿Qué es lo, digamos, nuevo de esto? Porque esto se ha dado en toda la historia. Esto no tiene de nuevo estos saltos, estos brincos tecnológicos no tienen algo de nuevo. Tiene de nuevo dos cosas. Primero, que este desarrollo tecnológico nuevo es cada vez más acelerado, lo cual hace que el cambio de contexto sea cada vez más continuo. Y por otro lado, tenemos ahora un cambio de contexto no producto de una tecnología, sino de una crisis biológica. Y esto ha generado lo mismo. Ha habido un cambio de contexto en el que se desenvuelven todas las organizaciones del mundo. Y algunas organizaciones han quedado impactadas enormemente frente al cambio de contexto, otras menos. Sin embargo, lo que es innegable es que hoy aparecen enormes oportunidades también. El tema está en que están escondidas. Así como hablábamos de lo que pasó en el 2008, hoy día deben haber indudablemente oportunidades por ser descubiertas. Y probablemente las organizaciones de las que hablemos con admiración de acá a unos 5 o 6 años sean organizaciones que han nacido en el 2020, en el 2021. Y lo que los invito es a reflexionar, como ustedes como personas y como organización, qué cosas están haciendo por descubrir oportunidades, no solamente por pelear con las circunstancias, qué están haciendo por descubrir oportunidades. Más allá de lo que realicen hoy día, más allá de lo que sea la tarea, nosotros hemos conversado con muchos gerentes generales de empresas medianas, grandes y pequeñas. Y lo que hemos aprendido es que están muy abocados en evitar que el barco se hunda. Sin embargo, organizaciones probablemente como startups o pequeños emprendimientos que no tienen mucho que perder, hoy día estén en las fases de exploración de oportunidades. ¿Por qué esa organización, si tiene mucho más recursos, tiene mucho más infraestructura, no va a estar haciendo lo mismo? Y esa es una pregunta que deberían hacerse en un directorio y cuestionarse y decir, ¿estamos adecuadamente direccionando los recursos o estamos destinando recursos a hacer sobrevivir algo que ya no es tan relevante como lo era hasta el 2019? Y esas preguntas son claves, son preguntas estratégicas que deben hacerse. Y si buscan un camino alternativo para poder generar algún tipo de cambio, el camino que les estamos planteando es uno de los que más resultados ha dado justamente en entornos de incertidumbre, que son los marcos de trabajo de la innovación. Los marcos de trabajo de la innovación son herramientas metodológicas que ya tienen varios años, no son nuevas, pero que justamente se diseñaron porque las herramientas habituales de trabajo en las empresas no eran suficientes para poder generar esta exploración de oportunidades. Las personas en una organización por lo general están acostumbradas a poder desarrollar con mucha eficiencia la tarea que se les encarga. Pero la eficiencia, si lo reflexionan, tiene un componente importantísimo de verificar lo que son las experiencias pasadas. Si yo no tengo historia, si no tengo datos, si no tengo algo sobre lo cual proyectar, no puedo hablar de eficiencia, porque eficiencia es hacer con la menor cantidad de recursos, lograr la mayor cantidad de resultados. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo saber que estoy siendo más eficiente si no tengo una base de comparación? ¿Contra qué me comparo? Puedo compararme de repente contra cosas parecidas, pero no contra las cosas que quiero desarrollar. En el mundo de la innovación, por lo general trabajas sobre, digamos, ideas que no tienen una data o no tienen una historia sobre la cual proyectar porque son cosas nuevas. Y ya están pensadas justamente desde el inicio como herramientas que ayudan a guiar a personas y equipos y organizaciones a poder salir adelante en entornos absolutamente inciertos, como es el iniciar un nuevo negocio, iniciar una unidad de negocio, desarrollar un nuevo producto, ampliar un nuevo mercado.
Y todas estas herramientas ya están pensadas en entornos inciertos y de incertidumbre. Si ustedes ven esta imagen, esto es el Himalaya. Para ascender el Himalaya, uno tiene que llegar y hacer muchas cosas en el proceso, no es solamente llegar y escalar. Uno llega, después hay un tema de llegar al campamento base, hay un proceso de aclimatación, hay un proceso de diseño de la estrategia para ascender, dependiendo del clima, temperatura, condiciones, etcétera. Los caminos que hay, los caminos para llegar, seleccionar alguno de ellos, llegar a la cumbre, y aún así, después de ese esfuerzo, diseñar cómo va a ser el proceso de regresar, porque así casi tan retador como ascender es descender. Todo esto toma meses de trabajo, pero es un reto gigantesco. ¿Cómo una persona logra superar un reto tan grande como este? El secreto está en dividir un reto enorme en retos más pequeños. La única forma de superar un reto gigante es dividiéndolo en retos más pequeños. ¿Y cómo se divide el reto de generar o de crear una capacidad de innovar, de poder nosotros innovar, de aprender cómo es desarrollar estas ideas que aprovechen oportunidades que hoy día están escondidas y que las personas las podrían aprovechar? Esto se puede lograr dividiéndolo en componentes. Un primer reto es poder crear una propuesta de valor creativa, una propuesta que sea distinta y que genere mucho valor para las personas, una promesa de lograr algo que las personas le encuentren relevante, distinto y diferente y muy ajustado al contexto que vivimos. En este caso, justamente, la posibilidad de encontrar esas oportunidades abunda porque lo más probable es que no haya un engaje adecuado entre lo que se ofrece y lo que la gente hoy día realmente demanda, ¿no? Lo que la gente realmente necesita, ¿no? Si no, pónganse a pensar ayer, me imagino que todos deben haber tratado de hacer la experiencia de pedir comida ayer o algo y ya deben haber visto qué es lo que ocurrió. Los diseños de las oportunidades, por más que probablemente las personas supieran que esto podía pasar, todavía hay desajustes entre esta realidad que vivimos y lo que la oferta puede lograr. Y esto, en algún momento, alguien lo va a solucionar. Y esa persona o esa organización, la que resuelva, así como el ejemplo de cómo se puede administrar demandas pico tan enormes, pueden haber miles de otras oportunidades donde se puede explorar. Y justamente ahí la capacidad de crear propuestas de valor que sean distintas, originales y que generen gran valor a las personas es una habilidad fundamental. La siguiente, que es, yo diría, más importante aún que la primera, es la capacidad de que esa idea que seleccionemos se vuelva realidad. Ustedes deben haber experimentado, todos hemos pasado por eso, que tenemos una reunión con muchas ideas brillantes que ninguna se ejecuta, ¿cierto? Justamente por eso es clave que una organización que quiere ser innovadora no solamente sea creativa, debe incorporar la capacidad de llevar un proceso de implementación de una idea nueva. ¿El problema cuál es? Que normalmente queremos implementarlo como implementamos las tareas habituales de la eficiencia. Armamos nuestro cronograma, hagamos nuestro Gantt, nos ponemos KPIs, indicadores y tratamos de gestionarlo de esa manera. Lamentablemente les informo que los proyectos que se trabajan de esa manera funcionan muy bien solamente en escenarios de certidumbre, donde se entiende el futuro y el territorio. En escenarios de incertidumbre, hay un conjunto de herramientas metodológicas mucho más afinadas a ese proceso. Y para eso existen las herramientas denominadas de la agilidad. La más relevante es Lean Startup, que te ayuda justamente a diseñar el producto y el modelo de negocio. Y eso lo vamos a ver en un momento. Y lo otro que permite convertir, digamos, a una persona en innovadora es poder manejar equipos de alto rendimiento en incertidumbre. Justamente las personas normalmente están acostumbradas a trabajar en entornos de mayor certidumbre, donde tienen objetivos claros, indicadores claros, tenemos un norte, tenemos una misión, una visión, unos valores, tenemos un plan, y nuestra tarea es en ejecutar adecuadamente el plan. En un mundo de innovación no hay forma de tener un plan previo porque es totalmente incierto. Y normalmente una organización que solamente gestiona a través de la planificación, digamos, tiene una enorme dificultad
de incorporar la capacidad de poder generar innovaciones. Porque hay otras herramientas que ayudan a ese mundo incierto. Los equipos de alto rendimiento en incertidumbre tienen una diferencia particular con cualquier otro equipo de alto rendimiento, que los objetivos no necesariamente están claros, se conocen como objetivos difusos, que los indicadores de gestión no necesariamente son permanentes. Vamos a ir seleccionando diferentes indicadores de gestión conforme vaya avanzando el proyecto, lo cual no es habitual en un proyecto de planificación. Pero lo más relevante es que el equipo no está acostumbrado al riesgo de que algo salga mal. Normalmente un equipo que trabaja en un proyecto tiene temor de que el proyecto no funcione y lo ve como digamos, una menor calidad profesional si es que hay alguna falla en un proyecto. En un proyecto de innovación, por el contrario, muchas veces vamos a enfrentar desafíos enormes, muchas veces vamos a caernos, pero no todas las personas tienen la resiliencia, que es la capacidad de poder resistir estos retos, estas caídas y levantarse. Por eso la parte blanda, tanto del propio equipo como del liderazgo, es fundamental para poder generar estas acciones de innovación. Si combinamos la capacidad de gestión con la capacidad del equipo, tenemos la capacidad de emprender. Esto es, llevar adelante ideas que no existían, convertir cosas que estaban en el aire en cosas que ya existen en la vida real. Y si le sumamos a esto la capacidad de crear cosas nuevas, entonces emprendemos ideas nuevas, que es la definición de innovar. Justamente innovar es llevar adelante ideas que no existían, pero convertirlas en realidad. Y estas ideas tienen que ser adoptadas y aceptadas por las personas, porque si no, no es sostenible económicamente. Por lo tanto, la capacidad de innovar es la capacidad compleja de poder crear ideas nuevas que sean aceptadas por las personas a través de un proceso de emprender. Combinando esas capacidades, podemos lograr generar innovaciones en nuestra organización. Y para esto podemos aprender justamente las herramientas que nos ayudan a cada una de las etapas de este proceso. La que es más potente para poder desarrollar temas creativos se conoce como Design Thinking. La habilidad que nos permite, como mencionaba, generar este proceso de gestión donde las ideas se vuelven realidad en entornos de incertidumbre, se conoce como Lean Startup y Agile. Y las habilidades blandas para la innovación de los equipos, que son un conjunto de capacidades para la resiliencia, para detección de oportunidades, el evitar el temor al fracaso, y muchas otras habilidades blandas que son necesarias para que un equipo realmente desarrolle una innovación de manera adecuada. Combinando todas estas competencias, tenemos justamente esta capacidad de generar innovación. Como se dan cuenta, no es algo simple. Por eso es que cuando se trabaja en innovación, no se hace de uno, se hace con un equipo. Y el equipo complementa sus diferentes capacidades de tal manera que pueden llevar adelante los objetivos con éxito. Yo estoy viendo que están haciendo algunas preguntas. Nosotros todas las preguntas las vamos a contestar en el espacio de preguntas. Síganlas formulando, no hay ningún problema. La estoy leyendo muy rápido para darme una idea de qué cosas es lo que están queriendo preguntar. Vayan formulándolas y en el espacio para responderle las preguntas lo vamos a hacer con todo gusto. Si quieren conocer ejemplos de cómo se aplica estas ideas ya en nuestro país, lo pueden ver, hay un excelente documento que ha desarrollado la UTEC, ¿no? Donde cuentan casos de empresas peruanas que han trabajado en proyectos de innovación para poder desarrollar justamente lo que se conoce como transformación digital, que es una manera de poder llevar adelante innovaciones en una organización sobre la base del cambio del modelo de negocio adoptando tecnologías nuevas. Ustedes van a poder ver todos esos procesos, pero si algo es muy, digamos, claro en todas estas descripciones de lo que han hecho estas organizaciones peruanas, y acá no estamos hablando de ejemplos, ¿no?, de fuera, estamos hablando de la realidad aterrizada en nuestro país, van a encontrar que el paso uno no era comprar tecnología. El paso uno era desarrollar competencias de innovación en los equipos. El entender adecuadamente la capacidad del equipo, que, de todo lo que hemos conversado, pero que estén incorporados, es el paso uno, porque el equipo es el que va a promover la tecnología que se va a incorporar. El equipo es el que va a tomar la decisión de llevar adelante determinado camino estratégico y no necesariamente eso va a venir del ápice, no va a venir de la parte superior de la cadena de mando, va a venir de los propios equipos
en su proceso de descubrimiento de oportunidades. Es tener toda la organización o una parte de ella, dependiendo del modelo de innovación que adopte la organización en cuanto a su estructura y gobernanza, pero digamos, dependiendo del modelo, un equipo de la organización va a estar en el proceso de detectar oportunidades para poder generar justamente esta adaptación a estos cambios y aprovecharlas y poder ser influyente en estas condiciones del futuro. ¿Por qué funciona esto? ¿Cuál es, digamos, el concepto? eh, Vamos a hablar primero del concepto esquemático de por qué funciona esto. Con este ejemplo que estoy poniendo acá, es una pequeña gráfica, la voy a describir rápidamente. El eje horizontal es un eje del progreso del proyecto, como el proyecto avanza, y en el eje vertical es de los costos de equivocarse. Es decir, yo tengo un proyecto y al comienzo, en la parte inicial, estoy planificando y desarrollando, y en la parte final estoy evaluando y lanzando. En la parte inicial, cuando yo me equivoco, el costo de equivocarme es muy bajo. Y ahí es donde tengo que cometer la mayor cantidad de errores. Si cometo los errores al final, son costosísimos. Pero un equipo tiene que aprender a desarrollar justamente su trabajo de exploración en las partes iniciales a través de herramientas que le ayuden a generar un proceso de exploración. Por lo general, no estamos acostumbrados a esto en una organización. Por lo general, se define un plan, se encarga un equipo y el equipo tiene que seguir un cronograma con fechas de entrega y unos indicadores de gestión bastante definidos al comienzo. En el caso de un proceso de innovación, no es así. El equipo va descubriendo justamente cuál es la ruta adecuada para lograr la visión del proyecto. Y esta lógica que se ve acá en un marco teórico ha tenido también algún análisis empírico, es decir, alguna prueba, una validación en la vida real de que esto realmente funciona y genera los beneficios que promete. ¿Y qué cosa es lo que se ha hecho? Una investigación que hizo IBM justamente para definir si aplicar Design Thinking estaba generando realmente valor a IBM y a sus clientes, a ambos. Entonces, ¿lo que es lo que hicieron? Midieron y se dieron cuenta, voy a resumir el cuadro, en la parte izquierda están los ahorros en costos entre los proyectos que aplicaron Design Thinking con sus clientes y los proyectos que no. Y marcadamente detectaron ahorros en los proyectos que aplicaron Design. Y en el lado derecho van a ver el incremento en la utilidad de los proyectos desarrollados. Por lo tanto, empíricamente, no solamente teóricamente, está validado de que las herramientas metodológicas de la innovación, entre ellas el Design Thinking, ayudan de manera importante a reducir costos y a incrementar utilidades. ¿Y cómo funciona el design? Vamos a hacer una explicación muy sencilla, espero que sea clara, de cómo funciona la herramienta metodológica y que evidentemente les va a permitir tener ya un panorama y poder comprender si ustedes realmente tienen la necesidad o no de usar esta herramienta en su caso particular, ¿no? Y si tienen alguna duda, también la pueden preguntar y trataremos de responderlo al final. En el espacio de las preguntas, si nos alcanza el tiempo, tenemos varias preguntas que responder, aparte de las que están formulando ustedes mismos. La primera parte es empatizar, la siguiente es definir, idear, prototipar y testear. Y no es un proceso lineal, es un proceso que va y viene, avanza y retrocede, lo cual ya de por sí sale del esquema normal de una planificación de proyectos. Por lo general, en una planificación más en el mundo de la eficiencia, tú avanzas una etapa, cierras y pasas a la siguiente, ¿no? Como el famoso proceso de desarrollo de productos por stage, ¿verdad? Es una técnica normalmente que se usa para el desarrollo de productos. Acá no, acá puedes ir y regresar. Y eso ya es algo muy distinto. ¿En qué consiste cada etapa? Te lleva al principio en un proceso de viaje, de exploración, como decimos, en un proceso donde estás aprendiendo en términos generales cómo funcionan las cosas, vas descubriendo. Es un poco caótico para las personas que no tienen, digamos, experiencia en la herramienta al principio, pero después van dándose cuenta que ese proceso y ese tiempo invertido te genera un valor enorme a la hora de diseñar cosas que sean realmente distintas, cosas que sean innovadoras. ¿En qué consiste empatizar? Que es la primera. Vamos a explicar las 5 etapas de manera sencilla, espero clara, pero bastante breve. Empatizar es ponernos en el lugar del otro. Es no diseñar para mí, no diseñar para mi empresa, diseñar para la persona que va a usar mi solución. Es un proceso complejo
porque tengo que ponerme en el lugar del otro. No es tan sencillo, es sencillo entender al otro en términos racionales, pero sentir lo que el otro siente en la dimensión emocional es mucho más complejo. A través de herramientas que vienen del mundo de la antropología, aprendemos a sentir lo que siente el otro para tener la perspectiva desde la mirada del otro, que es la primera fase, recopilar información a través de observación, a través de imitación, a través de entrevistas, etcétera, podemos lograr captar en este proceso de empatía qué cosa es lo que piensa y siente la otra persona. Después hacemos un proceso de toda esta información, definir nuestro reto, esto que queríamos resolver, pero ya no desde la mirada de la organización que lo promueve, sino definir este reto desde la mirada de la persona que va a usar la solución, que en la jerga de diseño se conoce como el usuario. Y acá hay un ejemplo que me dio a explicarlo. Miren a la chica de Medio Oriente y a la chica de Occidente. La chica de Medio Oriente, que está a la derecha, dice todo destapado, menos los ojos, desde luego, qué cultura más machista, cruel y dominadora. Y la chica de Occidente, todo tapado, menos los ojos, desde luego, qué cultura más machista, cruel y dominadora. Como se dan cuenta, son dos visiones distintas del mundo. No importa saber ahorita quién tiene la razón, pero imaginándonos en el caso de que somos una empresa de cosméticos, yo no puedo usar los mismos argumentos para ofrecerle mis productos a la chica de Occidente que a la chica de Medio Oriente. Y es exactamente lo mismo. Esto que es evidente en este dibujo, no es tan evidente cuando estamos trabajando con personas que creemos que son parecidas a nosotros y por lo general terminamos aplicando lo que nosotros creemos en la solución más que lo que las personas quieren. Y este cambio de perspectiva es lo que se hace en la etapa 2 para definir el problema, no desde la mirada de la organización, sino desde la mirada del usuario. Es un proceso interesante donde llevamos a encontrar un punto de vista y los famosos insights que nos permiten encontrar este problema que tiene que ser resuelto. Y el problema se empieza a resolver en la siguiente fase, en idear. Esta es la parte más conocida, ¿verdad? Del mundo del design thinking. Los que conocen de la herramienta han visto usarla. Es donde todas las paredes se llenan de post-its, donde tenemos un montón de ideas creativas, donde jugamos para poder justamente generar ideas nuevas que nos permitan explorar caminos distintos a los habituales. Hacemos un proceso divergente, un proceso convergente, y seleccionamos las ideas que nos parecen las más potentes que resuelven el problema desde la mirada del usuario. Para ello, lo que hacemos es prototipar. ¿Qué cosa es prototipar? Es llevar a la vida real algo que está en ideas. Ahora, esta llevada a la vida real, evidentemente, tiene que ser rápida y muy económica, porque vamos a tener múltiples ideas y como comentábamos hace unos minutos, el proceso inicialmente consiste en intentar muchos caminos de opción, de alternativos, pero al comienzo del proyecto, donde el costo del error es barato. Y justamente el prototipado es lo que permite que esta parte imaginativa en la que hemos creado soluciones que pueden funcionar en la parte anterior, ideación, nos permite llevarla a la realidad. Y acá es donde probamos nuestras ideas realmente con las personas, con los usuarios, y ellos son los reales jueces. El juez de la idea no es el jefe del proyecto, el juez de la idea no es el gerente general. El juez de la idea es el usuario. El usuario nos va a decir si la idea le gusta o no le gusta y por qué. Una vez que tenemos eso claro, por ejemplo, imagínense, estamos haciendo un prototipado, ¿verdad? Un prototipado que nos permite mostrarle a alguien cómo queremos que sea un carro deportivo. No tenemos que invertir mucho. La verdad, lo que tenemos que hacer es simplemente mostrarle a alguien. ¿Y por qué funciona mostrarle, aunque sea rudimentario, aunque sea tosco, aunque no esté hecho bien? ¿Por qué funciona? Miren acá. Acá imaginen, esta es una foto de una típica sesión de prototipado. Ustedes pueden ver una pizarra, pueden ver a una persona sentada en una silla de escritorio y a una otra persona sosteniendo un papel, ¿verdad? Y hay una cámara grabando. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Están testeando la disposición de un equipo del auto para ver cómo el usuario, que es el conductor, lo encuentra, si le parece bien, si funciona o no funciona. Pero ¿qué han usado? ¿Qué elementos están usando para generar esta prototipado? Plumón, pizarra acrílica, silla de escritorio, papel. Y ustedes dirán, pero, o sea, ¿esto es válido? ¿Esto realmente reemplaza a tener el equipo que maneje realmente en la calle y que realmente funcione? Sí, en esta etapa del proyecto. Y me voy a explicar un poquito más.
¿Por qué funciona? Porque los grandes errores que puede cometer nuestro diseño de nuestro equipo van a ser evidentes, sean en un papel o sean en el producto terminado. Si el botón que dice para seleccionar algo no es claro y la persona no lo ve, no lo va a ver si así sea en el producto final o así sea en un papel. Si está mal el botón y no está bien puesto o un botón falta, o sea, el botón va a faltar, ya sea en un producto acabado que haya costado 40.000, 50.000 dólares desarrollarlo, o en un papel de 10 céntimos. El botón va a faltar igual. Y esto es algo que es tan importante entender porque es lo que conecta todo este mundo de imaginación y creatividad con la realidad. Aprender a diseñar y evaluar correctamente prototipos es una de las cosas clave que hace que esta herramienta realmente termine funcionando, realmente termine aportando la promesa de reducir costos y generar mayor utilidad. Todos estos procesos y cómo desarrollar prototipos continuamente y aprender a usarlos y practicarlos son las cosas que hacen que un equipo realmente pueda llevar adelante la herramienta de diseño de manera correcta. Y son muchos los casos que hemos visto que justamente los equipos que pueden tener algunas dudas cuando hemos capacitado tanto de manera in-house en empresas de todo tamaño, porque hemos visto todo tamaño, de todo nivel jerárquico, créanme que esto puede sorprender hasta el más experimentado gerente. Con toda seguridad se los comento, he tenido el gusto de enseñar a personas muy destacadas, pero que tienen estas herramientas como herramientas nuevas, y la capacidad digamos, de abrirle un espacio de mente nuevo, un espacio de caminos de solución nuevo, es tan potente como para los más junior, como para los más senior. Y en realidad, al final, el testeo nos permite justamente tener el proceso ya completo. En caso de que no se haya logrado el objetivo de que el prototipo funcione adecuadamente, no hay ningún problema. Se vuelve a iniciar en alguna de las etapas, con lo cual uno puede reforzar lo que considera que funcionó bien y lo que considera que no funciona. Entonces, repetimos, empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar son las fases de lo que vendría a ser la herramienta metodológica del Design Thinking de la que hemos hablado hoy día un poco más. Casos de éxito, por lo general, se menciona mucho el mouse. Fue diseñado aplicando Design Thinking. No existían los mouse. El mouse lo creó a través de una adaptación de una tecnología muy compleja y costosa y la convirtieron en algo muy simple y sencillo para Apple. Y la otra, en el Perú, el caso emblemático desarrollado con Design Thinking, que es la cadena de colegios Innova Schools. Se aplicó acá y todo esto se creó usando estas herramientas metodológicas que comentamos. Les recuerdo para todos los que están acá que nosotros somos una consultora de innovación, que creemos firmemente que transformar ideas creativas en clientes, eso es innovar. Hacemos proyectos de formación, de implementación de innovación, de transformación. Tenemos experiencia en múltiples sectores, tanto público como privado, desarrollando diferentes equipos de diferentes niveles, lo cual nos da, digamos, un panorama y una perspectiva importante respecto de lo que es innovar. Y ahora les quiero compartir que justamente estamos empezando con unos cursos abiertos al público. Vamos a presentarles una información valiosa antes de pasar a responder las preguntas, tanto que tenemos preguntas, creo, de los que están participando, como de las preguntas que tenemos de las personas que nos han enviado. Y para esto les dejo con Paola. Paola. Gracias, Juan Miguel. Buenas noches a todos. Me presento nuevamente. Soy Paola Falcón, consultora, facilitadora y coach de innovación por más de 5 años en Alea Júpiter Consulting. Agradecerles una vez más por acompañarnos en este conversatorio y aprovechar su asistencia para compartirles algunos de nuestros servicios que tenemos en este 2021. Como ya saben, somos una consultora de innovación y brindamos principalmente asesorías, consultorías en la creación e implementación de nuevos productos y servicios, o la adaptación de los existentes a nuevos mercados y o contextos. Además, podemos transformar la cultura de su organización para que inicien el camino hacia la innovación. Para esto estamos ofreciendo una sesión de diagnóstico sin costo para poder conversar de cómo encontrar oportunidades, mejorar la productividad y o reducir costos en su empresa. Se les va a compartir un link por el chat de Zoom para que puedan registrarse si están interesados en este servicio.
El segundo servicio que me gustaría compartirles son nuestros talleres in-house y abiertos al público de las principales metodologías para innovar, como son Design Thinking y Lean Startup. Pueden contratar nuestros servicios, ya sea para que capacitemos a sus colaboradores en talleres dentro de su empresa o en los talleres abiertos al público. ¿Para qué llevar los cursos de innovación? Ya no basta con ser eficientes, no basta con hacer mejor las cosas que hoy hacemos. Debemos buscar hacer cosas nuevas, diferentes. Es el mejor momento para aprender a innovar, a pensar distinto y para incorporar nuevas habilidades blandas adecuadas para este contexto. ¿Para qué metodologías ágiles como Design Thinking y Lean Startup? Tenemos que adoptar nuevas formas de hacer las cosas. Ya no basta con el planeamiento estratégico. Debemos incorporar nuevos conocimientos. ¿Por qué con Galeas? Somos una consultora especializada en temas de innovación con más de 7 años de experiencia desarrollando e implementando proyectos de innovación en diferentes empresas del país. ¿Por qué nuestros talleres? No hay mejor forma de aprender estas metodologías que con cursos sincrónicos y prácticos. Nosotros le brindamos esta combinación. Tenemos experiencia no solo teórica, sino también de aplicación en empresas peruanas. Nuestros docentes son consultores y facilitadores de innovación. Son pedagogos especialistas que conocen la mejor forma de incorporar en los estudiantes el conocimiento y las habilidades blandas requeridos para innovar. Les voy a compartir en el Zoom un link para que se registren, si así lo desean, y poder acceder a nuestros descuentos o a nuestras asesorías, perdón. Tenemos también algunos testimonios de nuestros participantes. Acá tenemos el testimonio de Manuel Jo. El menos innovador en este taller se convierte automáticamente en innovador. Las sesiones interactivas del taller empujan a uno mismo a ser creativo, a innovar con tu equipo y plasmarlo incluso en los propios procesos de nuestras empresas o negocios. Tenemos también el testimonio del gerente de Casa Andina, buen balance entre teoría y práctica, de la jefa de operaciones de Sura, me llevo lo aprendido para ponerlo en práctica con mi equipo. De la subjefa de alimentos y bebidas, de Atlantic City, aprendí a confiar en mis ideas, plasmarlas e incluso mejorarlas. Asistente inmobiliaria de RIMAC, SDR me fue de mucha utilidad, pues siempre es importante innovar. Gerente Business Partner de Primax, pocas veces un curso me mantiene tan conectada y concentrada. También tenemos testimonios de emprendedores como Bruce Oré y como Nicolás Pereira. Y ahora le vamos a compartir un video de Antonio Grande con un testimonio. Ya les dejé el link para que se puedan registrar si desean tomar alguno de nuestros servicios. Muchas gracias. Les propongo que hagan un programa. Hay una guía rápida también de Stanford en internet, se la pueden bajar. Creo que son 21 páginas a letra grande, ¿de acuerdo? Es realmente buena. Pero como se aprende, la herramienta es en un curso. O sea, esto de ser autodidacta con Design Thinking creo que es complicado. Porque al final en el programa es donde tú vas a interactuar con otros 3 compañeritos que no conoces y donde realmente vas a ver la esencia de la herramienta, ¿no? Es lo que recomiendo. Y de nuevo lo digo, y no es porque Juan Miguel me haya traído, pero recuerden, yo ya iba a abandonar la herramienta, fui a 2 programas, dije que aquello era una estafa, lo dije así, y no, tuve la suerte de encontrarme con Juan Miguel y en ese sentido me cambió la vida, ¿no? Okay. Muchas gracias, Paola, por la presentación de lo que es justamente nuestros programas de formación. Tenemos el taller de Design Thinking que arranca el 3 de marzo, asimismo nuestro taller de Lean Startup que arranca el 2 de marzo. Para los que estén interesados, se han compartido un link que es donde pueden
Pedro, o pueden poner su correo electrónico si gustan en el chat también para enviarles la información. Y el precio, para que ustedes conozcan el precio de este programa, es de 450 más IGB, el precio de un curso, y si llevan los dos, se hace un descuento para que por 790 puedan llevar ambos cursos. Así que los invitamos a participar. Nosotros estamos justamente lanzando estos programas. Tenemos unos cuantos meses, porque antes lo hacíamos en el mundo presencial, pero hemos desarrollado estos cursos para el mundo virtual. Así que estamos también igual con precios de lanzamiento para que las personas puedan animarse a conocer y dar sus testimonios. Y ya más adelante, evidentemente, no va a ser igual, pero esta es una oportunidad que se puede aprovechar, sobre todo en este entorno donde realmente tenemos que aprender a tener herramientas que nos permitan dar un orden, una organización a la gran creatividad que probablemente tenemos, pero que muchas veces no podemos llevar a la práctica y no podemos convertirla en una solución que realmente genere una innovación, ¿no? Yo le cuento que tenemos casos de personas que han hecho negocios sobre la base de lo que se han llevado de los cursos. Personas que incluso han ascendido en sus puestos de trabajo debido a las ideas que terminaron llevando para su empresa. Casos de diferente tipo, donde han permitido justamente mejorar tanto su sueño de lograr una empresa propia o ascender y adquirir, digamos, una mejor calidad de vida sobre la base de desarrollar programas que le permiten demostrar todo su talento a las personas con las que trabajan. Así que yo los invito a participar de estas herramientas. Y ahora vamos a pasar a compartir algunas preguntas que nos han ido dejando a lo largo de hoy. Ahí las preguntas, me imagino que Paola me va a poder compartir las preguntas que han ido dejando a lo largo del día de hoy en el chat. Yo voy a ir leyendo las preguntas que tenemos aquí ya registradas. Le agradecemos a todos los que nos han dejado preguntas. Tenemos varias, vamos a tratar de responder rápido a las que tenemos acá. A ver, demos un segundito. Todo esto, como siempre decimos, esto es en vivo, así que acá no está nada grabado. Así que vamos a ver qué cosa es lo que tenemos de información que nos puede justamente ser muy útil. Tenemos a María Jorquiera. Ella es de Entel, es coordinadora de estrategia. Nos dice, ¿cuáles son las principales habilidades o fortalezas que deberían tener los participantes de un equipo? Entiendo, de un equipo de innovación. Yo diría que la capacidad número 1 de un equipo de innovación está en su capacidad de resiliencia, que es esto de poder resistir y, digamos, salir del estado mental que significa no poder encontrar una solución, no poder encontrar un camino, no poder encontrar, o de repente haber tenido un error importante y no quedarse en el error, sino seguir intentando llegar al objetivo. Eso yo diría que es una de las competencias más importantes. Es una competencia, digamos, una capacidad que no es tan sencillo de desarrollar porque estamos muy acostumbrados a que todo lo que hagamos en nuestro entorno laboral funcione bien. Entonces, tener esto genera un estrés a la persona que no está adecuadamente preparada para resistir el proceso de desarrollar algo nuevo y con todo lo que significa el desafío asociado a eso. La otra capacidad es justamente la que uno tiene de poder crear y llevar adelante una idea nueva. Y la parte creativa y la parte de experimentación son dos cosas que se complementan muy bien. Justamente la capacidad de crear uno la aprende o la redescubre, para ser más exactos, en el Design Thinking, y la capacidad de emprender o desarrollar experimentos uno la refuerza y la adquiere en Lean Startup. Por eso se complementan también ambas herramientas. Diego es un facilitador. Perdón, acá no he hecho ninguna pregunta. Vamos a seguir viendo qué preguntas tenemos acá. ¿En qué momento se debe usar el método de Design Thinking? Nos pregunta Andrea. Como decíamos, el método se usa en aquellos entornos de incertidumbre, donde no hay claridad sobre el objetivo, donde queremos desarrollar de manera, digamos, importante nuestra capacidad de poder crear y de llevar a la realidad las ideas que tenemos. La capacidad de crear es algo que tenemos todos.
No es que seamos poco creativos, lo que pasa es que estamos poco acostumbrados a usar nuestra capacidad de crear en el ámbito laboral. Y redescubrir esa capacidad de crear nos va a permitir justamente dar el primer paso para desarrollar algo innovador. El siguiente paso es llevar esa idea a la realidad. Y yo considero que eso es inclusive más retador que crear una idea nueva. Y nos permite, y a mí me permitió, mi caso propio de desarrollar esta consultora, partió de que aprendí la herramienta metodológica de Lean Startup. Es más, incluso la aprendí antes que Design Thinking. Y yo venía del mundo dependiente muchos años, casi 20 años trabajando de manera dependiente. Y decidí darme la oportunidad de desarrollar un emprendimiento propio, que fue esta consultora, ya hace más de 7 años atrás. Y pude justamente sobre la base de una estrategia muy clara y muy bien definida en lo que es Lean, sacar adelante un proyecto sin ninguna experiencia, habiendo desarrollado antes ningún tipo de negocio, lo cual es un testimonio propio de que la herramienta funciona y que logra las promesas que tiene. Me pregunta Fausto Zapata, nos dice, ¿cómo debemos fomentar el talento para la innovación? Lo primero es tener en una organización, a veces cometes el error de castigar el error. Castigar un error está, digamos, bien, vamos a decirlo de esta manera, si es que es algo que es repetitivo o sobre una tarea conocida. Pero si es un error que alguien comete por una tarea nueva o por querer intentar algo nuevo, el castigarlo es la mejor forma de limitar la capacidad de crear y de proponer ideas de un equipo. O sea, un equipo que tiene el temor de que lo castiguen porque propone algo nuevo, simplemente va a ir a lo seguro. Y todo lo que va a proponer van a ser cosas o que ya se hicieron en otro lado o que la competencia las está haciendo, porque no quieren arriesgarse a que sean castigados por equivocarse. Es justamente por eso que los directores de las organizaciones, yo tengo la oportunidad de haber dictado no solo a gerentes generales, sino a sus directorios, son los primeros interesados en aprender estas herramientas, por lo menos los conceptos más importantes, porque con ese conocimiento van a poder dirigir y tomar adecuadas decisiones respecto de las personas y los equipos de las empresas. Porque si no tienen claro eso, lo más probable es que tengan la mentalidad de castigar el error y eso genera que la innovación no salga adelante. Por lo tanto, yo les, digamos, fomentar el talento para la innovación parte de tener claro que hay un espacio de aprendizaje y el aprendizaje se da inevitablemente sobre la base de equivocarse. Es tal cual como montar bicicleta. O sea, nadie esperaría que una persona empiece a montar bicicleta o al niño lo estén gritando por el error que comete al caerse la primera vez que monta. O sea, sería absurdo. Nunca aprenderíamos a montar bicicleta. Y lo mismo pasa con el proceso de aprender a innovar. Entonces, entender esos fundamentos, entender el beneficio-costo, entender cómo esas etapas se van llevando para que realmente termine ofreciendo la promesa que tienen estas herramientas metodológicas, es parte del proceso para llevar adelante. Ok, bueno, vamos a ver. Liliana, de Cristales Express, es una gerente, nos dice, ¿cuál es el impacto de Design Thinking en la aplicación de las empresas de servicios? Una de las cosas más importantes, diría yo, para entender cómo aplicar esta herramienta, pero en el mundo del servicio, es la capacidad de prototipar servicios, que no es exactamente igual a prototipar productos. El prototipar servicios implica rescatar a veces nuestro talento de actor, porque cuando uno prototipa servicios, muchas veces lo que prototipas son, simulas las experiencias sin haber construido todavía los equipos o las herramientas, las simulas con personas, es muy probable que eso se haga. Entonces las personas actúan como si, imagínate que estás diseñando una agencia de banco, ¿no? Entonces actúas como si fuera la pantalla que muestra los números, actúas como si fuera la máquina de la recepción, actúas, etcétera, o actúas como otra persona también. Y con esos diseños vas, digamos, intentando y aplicando, exacto, acabo de leer un comentario como el caso McDonald's, exacto, es un excelente ejemplo. Si ustedes buscan el video, está en YouTube, lo pueden buscar, de cómo hay un pedazo de una película que hicieron sobre el tema de McDonald's, pero es muy gráfico, ¿no? Y que muestra cómo diseñaron todo el proceso de servicio de la cocina de McDonald's. Lo pueden buscar.
Y ahí van a aprender más gráficamente cómo es esto de prototipar servicios. Entonces, el prototipado de servicios, las primeras partes son muy similares, perdón, la aplicación del design, salvo la parte de prototipado, que es una parte particular, ¿no? Que eso permite justamente llevar a la práctica la idea para poder validarla con los usuarios. Muy bien. Ahora no sé si tenemos preguntas del público que me puedan compartir. Vamos a ver acá. Tenemos preguntas que han ido copiando del público. Que nos acompaña el día de hoy. Vamos a tratar de responderlas. ¿Sí? Vamos a ver, un segundito que va cargando aquí. Muy bien, acá. Ok, nos dice, no tengo el nombre de la persona, pero la pregunta es, ¿qué recomienda para ejecutar las ideas y no procrastinar? Bueno, ese es un consejo que yo mismo me tengo que hacer. O sea, muchos de nosotros procrastinamos, es algo que todos luchamos todo el tiempo. Si solamente quieres entender la parte de procrastinación, que a mí me ayudó mucho a superar ese tema, hay una excelente charla de TED, búscala en TED, en internet, que justamente habla de la procrastinación, ponla ahí. Los que no conocen el término, significa nuestra infinita habilidad de postergar una decisión hasta que el tiempo ya es demasiado tarde y tenemos que hacerlo todo a la carrera. Entonces, pero ayuda mucho. A mí lo que me ayuda a evitar procrastinar, porque a diferencia de trabajar en una empresa con un jefe, cuando tú tienes tu propia organización, tú tienes que poner las metas, tú tienes que poner la ambición, tú tienes que poner el norte. Entonces, lo que yo hago es imaginarme qué va a pasar si todo continúa así, por lo menos en unos meses o en un año, y veo que el futuro no es algo que me satisfaga, entonces de inmediato tengo que ponerme a trabajar hoy para evitar que ese futuro indeseado se dé. Y yo creo que por lo menos a mí me ayuda, ¿no? Me ayuda a evitar estar complaciente de lo que se hace. O la otra idea también que me ayuda es, me imagino de acá a 10 años, ¿no? Lamentándome de decisiones que no tomé hoy. Y hoy estoy en el momento de evitar que en 10 años mi yo del futuro se esté lamentando de cosas que no decidí hoy. Y eso también mentalmente me ayuda mucho a tratar de plantear metas más ambiciosas, de plantear objetivos más grandes y de mirar las cosas con más perspectiva, porque el día a día a veces hay problemas y uno tiene que superarlos, pero el norte y la visión se mantienen. Entonces yo diría que esas cosas a mí me han ayudado, pero les recomiendo esta charla que es muy, muy interesante, se van a divertir mucho además. Otra pregunta que nos han hecho, ¿qué otros métodos de ideación hay aparte de la lluvia de ideas? Hay múltiples. Ahí están comentándole justamente la charla de Timo Urban. Hay múltiples. Yo los invito a visitar 2 páginas donde está la información detallada de diferentes técnicas para poder justamente generar ideas. Una de ellas está en español, es Neuronilla, ¿no? Neuronilla.com. Van a encontrar ahí Neuronilla, así como suena como neurona, pero en diminutivo, Neuronilla. Donde van a encontrar múltiples técnicas para poder desarrollar ideas. Como bien has detectado, una de las técnicas es el brainstorming. Voy a tratar de simplificar, ahí van a encontrar más detalle, pero se pueden agrupar, digamos, las ideas en 3 grandes grupos para poder desarrollar ideación. Uno, que es la tormenta de ideas, donde se generan ideas libres sobre la base de restricciones de tiempo o con algunos estímulos de, digamos, estímulos creativos como pueden ser alguna frase, alguna palabra, etc. Otra que se conoce como asociaciones forzadas. Las asociaciones forzadas es cuando tú te obligas a combinar cosas que no combinan, ¿no? Tú seleccionas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que puede aplicar muchos. Tu empresa, como está diseñada, la obligas a que trabaje imaginarte que es contratada o es comprada por otra organización y qué cambios haría esa organización en tu empresa o cómo haría las cosas esa empresa en la tuya. Imagínate, por ejemplo, que que tu empresa es comprada por Google. ¿Cómo haría Google las cosas si fuera dueño de tu empresa? O que es comprada por Disney, o que es comprada por Starbucks, o es comprada por alguna de estas grandes.
podrías mencionar otras, pero al final la idea es la misma. Es forzar a que creemos cosas nuevas. Asociaciones forzadas funcionan de manera muy interesante para también estimular. Otra, que también es el otro gran bloque de generación de ideas, es las que tienen que ver con la co-creación. La co-creación es un proceso distinto, donde usamos elementos que inclusive son físicos, que te permiten construir con las manos, y a la hora de comunicar lo que has construido, se produce un conjunto de ideas nuevas que te impulsan a poder, digamos, transitar caminos que no hubieras transitado si no hubieras construido físicamente algo, ¿no? Muchas herramientas. Una de las que voy a poner ejemplos, la tormenta de ideas, la primera que hablamos, es la típica con los post-its, que uno escribe las ideas, que se conoce como write storming, por ejemplo, que es cuando se escribe, o puedes tener las ideas a voz alta, ¿verdad? Nosotros tenemos en los talleres unas dinámicas que justamente ayudan a entrenar esta parte, que son bastante divertidas, pero que es trabajo, ¿no? Nosotros, cuando tenemos clientes, podemos estar 2 horas haciendo esto y parece que hemos jugado, porque parece juego, pero en realidad las personas terminan agotadas, porque es un esfuerzo mental importante. Divertido, pero es trabajo. Y ese es un camino, ¿no? Las tormentas de ideas. Las asociaciones forzadas, como les decía, combinaciones de palabras que no van, hay muchas técnicas que van por ese lado. Y la co-creación, una de las más populares, se ha vuelto... bueno, antes de olvidarme, las asociaciones forzadas, por ejemplo, está todo lo que es el pensamiento lateral, ¿no? Que es una técnica que se usa en asociaciones forzadas. En la parte de... otra que vendría a ser también finalmente de co-creación, hay algunas que son más populares que otras. Una, por ejemplo, que se ha vuelto muy popular últimamente es Lego, ¿no? Lego Serious Play ayuda a generar ideas sobre la base de construcción. Tiene unas pequeñas técnicas, pero en el fondo es una herramienta de co-creación. Y una antigua, que son los sombreros de Bono, por ejemplo, que te ayudan a construir a través de juegos de rol, ¿no? Te dan un rol y tú tienes que asumir un rol delante de otros, y la interacción entre personas van co-creando soluciones sobre la base de jugar. Ponerse sombreros, digamos, ¿no? O sea, estados mentales para opinar sobre lo que están viendo, ¿no? Y diferentes herramientas de ese tipo. O sea, como les digo, pueden ampliar la información ahí en lo que le he puesto en Neuronilla. O otra página que es Liberating Structures, ¿no? De como estructuras liberadas, Liberating Structures, que también ayuda mucho a generar juegos de equipo para poder desarrollar otras maneras de crear soluciones, ¿no? Y ideas nuevas. Muy bien, entonces hemos llegado al final del día de hoy. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado en esto. Los invitamos nuevamente a los que deseen información de participar en los talleres o que quisieran que nosotros contactemos con ustedes para su organización y su empresa, digamos, hacer un diagnóstico de cómo nuestras herramientas de trabajo de innovación pudieran ayudar a generar oportunidades para su organización, una conversación donde le comentaríamos cómo estas herramientas lo podrían ayudar, y así conocer de manera más particular la problemática que ustedes tengan y ver cómo esto funciona. Lo hemos trabajado con muchos clientes, ya nos hemos adaptado totalmente a este mundo online, la verdad. Así que ya hemos trabajado incluso con equipos a nivel nacional, ¿no? Durante unos meses con múltiples proyectos. Así que la experiencia ya la tenemos. Al principio tuvimos que diseñarla, se imaginarán, ¿no? Para adaptar lo que hacíamos todo en presencial al mundo virtual, pero lo hemos logrado felizmente, así que estamos súper contentos con resultados muy buenos. Ya nuestros clientes lo están aplicando, lo cual es genial la sensación. Así que les agradecemos a todos también los que tengan interés, como digo, en que conversemos sobre su organización y ver de qué manera podemos apoyarlos en adaptarse a este nuevo contexto y descubrir oportunidades. Encantados de poder tomar contacto con ustedes y apoyarlos en eso. Por mi parte, muchísimas gracias. Agradezco a todo el equipo, a Paola, que nos ha acompañado el día de hoy, y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Los invitamos para este lunes, tenemos próximamente, el próximo jueves 25, vamos a estar con un invitado especial, con Omar Crespo, que es un buen amigo. Él ha sido gerente
de transformación digital de mi banco, hoy es gerente de innovación estratégica de Caja Piura, es un buen amigo, él ha sido también alumno mío, así que nos va a contar su trabajo, cómo ha desarrollado en estas organizaciones, cómo han adaptado este tema de las microfinanzas, así que va a estar muy interesante en cómo detectar oportunidades para esta nueva realidad. Así que los invitamos para esto. Y este domingo también vamos a tener una charla sobre el Lean Startup. Para el domingo, un día extraño, ¿verdad? Pero estamos probando justamente, estamos prototipando, ¿no? Estamos creando, saliéndonos de la caja, ¿sí? Vamos a tener este domingo una charla de Lean Startup, no en la tarde, así como que cuando ya están un poco, no hay mucho que hacer, ¿verdad? Ya se aburrieron de ver la serie de Netflix, así que este domingo de repente pueden acompañarnos, vamos a estar en el horario de la tarde, ya les vamos a los que han dejado sus correos les vamos a mandar nuevamente la invitación, y a los que dejen sus datos les vamos a mandar los links, así que no tienen ningún problema, van a estar igual enterados. Les agradecemos mucho nuevamente y ya nos estamos viendo en una futura oportunidad. Muchísimas gracias y hasta la siguiente reunión. Muchas gracias.